tiendas del país. Los bañistas y habitantes fueron sorprendidos por una palizada que inundó 5 playas en la provincia de Manabí, mientras en Puerto Engabao se anuló el turismo y los comerciantes cerraron sus locales debido al colapso de un puente. El gobierno defiende en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea la proforma presupuestaria que contempla gastos por 35.536 millones de dólares. Los prestadores de servicios del IES deberán esperar al menos 2 meses para que el IES les pague una parte de los 900 millones de dólares adeudados. 5 militares serán procesados por colaborar con presos de las cárceles intervenidas. Una investigación sigue abierta para detectar más uniformados involucrados. Las fuertes nevadas, oleajes de hasta 3 metros y lluvias afectan gran parte de España. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos televistazo con el golpe invernal a 6 poblaciones de la costa. Gaby. Así es, Estefi. Amigos, bienvenidos. Manabí y Guaya son escenario de las afectaciones este lunes. Invierno, estragos de las lluvias. Desde ayer se reportan palizadas en 5 balnearios del sur de Manabí. Debido al invierno, los ríos en su desembocadura al mar trasladan restos de madera y basura que contaminan las playas. En Manta, una mujer resultó herida por el golpe de un trozo de madera. No fue una mañana común para quienes llegan temprano a caminar o ejercitarse en la playa El Murciélago de Manta. Este lunes tuvieron que sortear trozos de madera para movilizarse en los tramos donde había menos troncos, pues los bañistas se sorprendieron con este paisaje que inundó las playas y las fuertes olas que golpeaban traían consigo más material inservible. A la par, 4 volquetas y 2 retroexcavadoras municipales con 12 trabajadores retiraban la palizada que fue traída por el mar desde la tarde del domingo. La limpieza tardará al menos un día. Vienen palos pequeños y sí da miedo que se incrusten en la pierna, todo eso. De correr un poquito más pegados al mar, porque igual todo esto está destruyendo. También hubo quienes no se arriesgaron como Rosita. Ella prefirió solo alquilar una carpa para no perderse el sonido de las olas y disfrutar de la playa. Yo quería pegarme un baño, pero con esto me da miedo, este palizaje ahí, que vaya a venir una culebra, qué sé yo, ahí en esto. Esta playa tiene más de 1,5 kilómetros de longitud y en al menos 500 metros quedaron esparcidos los restos provenientes de la desembocadura de los ríos Burro y Manta, cuyos caudales crecieron durante la última semana debido a las fuertes lluvias. Panorama similar se apreció en otros sitios como la playa de Santa Marianita y San Lorenzo. En otros puntos del sur de la costa manabita ocurrió lo mismo. En Ayampe y Puerto López hubo palizada arrastrada por el río del mismo nombre que hace 5 días se desbordó causando inundaciones. Y este fin de semana se anuló el turismo en el puerto de Engabao, una comunidad rural del Cantón General Villamil. Los comerciantes cerraron sus locales y los pescadores no pudieron vender sus productos. William Young muestra las secuelas en esta localidad que quedó aislada debido al desbordamiento de un río y la destrucción de un puente. En la comuna rural Engabao, en el Cantón General Villamil, la mayoría de negocios permanecieron cerrados este fin de semana y los que sí abrieron no pudieron vender nada porque no llegó ningún turista a este punto que regularmente atrae a grupos de surfistas, familias y decenas de visitantes de zonas cercanas. Aquí viven más de 4.000 personas. Además del turismo, se dedican a la pesca. En este caso, las faenas se suspendieron. Las embarcaciones artesanales se quedaron en la playa. Lo que pescaron la semana pasada no lo pudieron vender porque al quedar aislados no llegaron a los mercados. Esto luego de que el desbordamiento del río Xusuña destruyó un puente y sus habitantes tuvieron que hacer malabares para abastecerse, cargando en hombros botellones de agua, sacos de arroz, papa y otros productos.
haciendo transbordo para irlos a comprar a lo que es Engabao o a playas, por lo que ya se están acabando los recursos en lo que es ahí el puerto. Ahora se habilitó un paso temporal, pero dudan que soporte una nueva lluvia intensa, mientras que maquinaria pesada permanece en el sitio, abriendo el terreno y construyendo muros de contención. Unas cuantas camionetas y motos circularon este domingo por esta vía de tierra y rocas. El 100%, el 60% se perdió. Engabao es una de las comunidades más golpeadas por este invierno en General Villamil, declarado en emergencia desde la semana anterior. Presupuesto, las cuentas alegres. La Asamblea inició el tratamiento de la proforma presupuestaria. Tiene 30 días para revisar las cifras y, si tiene observaciones, enviarlas al presidente Daniel Noboa. Patricio Díaz informa desde el Palacio Legislativo. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició el análisis de la proforma presupuestaria 2024 remitida por el presidente de la República, Daniel Noboa. El primero en comparecer fue el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, quien entregó las principales cifras de esta proforma, especialmente en el área social, como es educación y salud, donde insistió se está cumpliendo con el dictamen o con la exigencia constitucional del incremento del 0.5%. También en cuanto a seguridad se destacó que si bien el conflicto armado interno como tal no se encuentra directamente en la proforma, los desembolsos se harán en base a las necesidades de las instituciones que enfrentan esta guerra, como es la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Hubo preocupación en los legisladores sobre las necesidades de financiamiento que llegarían a 6.000 millones o superarían los 6.000 millones de dólares, pues dijeron las posibilidades de recibir recursos del exterior son muy bajas. Con quienes en periodos anteriores han hecho inversiones en el gobierno central y que tienen vencimientos en este ejercicio para poder renovar la posición y mantener una estructura de financiamiento. También estuvieron aquí los representantes del Servicio de Rentas Internas, quienes dieron a conocer los detalles de los rubros en cuanto a impuestos. Aquí está el impuesto al valor agregado, que son 744 millones. En realidad, el impuesto al valor agregado aproximadamente dentro de un año, como se aprobó la ley en el impacto, son 1.300 millones. La Comisión de Régimen Económico entregará el informe de este análisis de la proforma presupuestaria el próximo día viernes para que el presidente de la Asamblea defina cuándo lo pone a conocimiento del Pleno. Recordemos que el plazo en total son 30 días para que la Asamblea tome una decisión de si presenta observaciones a esta proforma presupuestaria y las remite nuevamente al Ejecutivo. Con la venta de activos y la renegociación con empresas petroleras y de telefonía móvil, el gobierno de Daniel Noboa espera conseguir más de 2.800 millones de dólares para gastos. Se trata de procesos de negociación que iniciaron en el 2021 por iniciativa de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, pero que no se concretaron. Luisa María Heredia con el detalle. En su afán de buscar cómo financiar el elevado gasto público, el gobierno espera poder generar 2.840 millones de dólares con la venta de bienes del Estado, la renegociación de concesiones y contratos y la recuperación de recursos de origen petrolero. Son ingresos no permanentes que aún no son seguros para el Estado, pero que constan en la proforma presupuestaria 2024. El mayor monto se conseguirá ampliando la concesión de los campos petroleros. De concretarse las conversaciones con las compañías extranjeras que operan en el país para extender y modificar los contratos, se obtendrían 2.000 millones de dólares. El planteamiento se hizo sin éxito en el anterior gobierno. Sigue otro rubro que depende en cambio de la renegociación de contratos con las operadoras de telefonía móvil, Conecel y Otecel. 410 millones por la renovación de las frecuencias e incluso por la renovación de la concesión. En el justificativo de ingresos y gastos de la proforma se mencionan otros 150
$150 millones, un valor adicional. Pero esta negociación se tuvo que prorrogar 6 meses durante la administración de Guillermo Lasso, debido a la falta de acuerdos entre las compañías y el Estado. El plazo se cumple en mayo. Además, en la proforma se cuentan ingresos no permanentes por la venta de las antenas de CNT, que fue una iniciativa del gobierno de Lenín Moreno que tampoco se concretó. Son $230 millones por ese concepto. Y por último, hay contabilizados $200 millones más que se obtendrían cuando el oleoducto de crudos pesados pase a manos del Estado, algo que tampoco se ha concretado. Pese a que el contrato feneció a inicios de año, el gobierno de Daniel Noboa decidió firmar una prórroga para que la empresa privada OCP siga operándolo hasta el próximo mes de julio. De cada negociación dependerá que los proyectos y por tanto los ingresos se vuelvan realidad. España enfrenta una ola de mal tiempo con nevadas en 15 comunidades autónomas en el norte y alertas por oleajes, vientos y lluvias en el resto del país. El temporal derivado de alteraciones climáticas sobre el Atlántico ingresó a la península ibérica, llevando bajas temperaturas en las últimas semanas del invierno. Lo reporta Pedro Jiménez. Ciudades del norte de España registran acumulaciones de hasta 1 metro de nieve. Ocurre especialmente en la cordillera de los Pirineos, pero también en zonas bajas, donde las heladas por un frente polar y una tormenta se han juntado, provocando un aumento en el nivel de alerta por mal tiempo. El estado de las carreteras obliga a los conductores a usar cadenas en las llantas para transitar en forma más segura, y el pronóstico indica que la nieve seguirá durante los próximos días, bajando incluso a comunidades en el centro del país. Es la recta final de febrero y de un invierno que mantiene sus condiciones a veces extremas. Donde no hay nieve, hay lluvia y viento. La agencia meteorológica ha lanzado una advertencia para casi toda España. Ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora obligaron a cerrar parques y otras zonas públicas de recreación. Mientras que en las costas de Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias, el aviso de intensos oleajes se mantiene. Olas de hasta 3 metros golpean el litoral marítimo y la mayor parte del país está bajo alerta amarilla y alerta naranja por condiciones que seguirán durante los próximos días. En Perú, más de 100 casas fueron afectadas por lluvias torrenciales en Arequipa. Decenas de familias reciben ayuda humanitaria luego de que sus casas quedaran inhabitables y perdieran sus pertenencias. El gobierno regional envió maquinaria pesada para la rehabilitación de una vía. Sin embargo, los vecinos esperan motobombas para retirar el agua de los inmuebles. El presidente del IES manifestó que resolverá los pagos a prestadores en 2 meses, mientras que los prestadores están dispuestos a dialogar para cobrar sus deudas. Carla Delgado nos amplía. Al menos 2 meses más tendrán que esperar los prestadores externos de la Seguridad Social para recibir parte de sus pagos. Así lo indicó el presidente del IES, Eduardo Peña. Hasta el momento los haberes suman $900 millones. Y eso no tenemos. Lo que hay es 500 millones. Entonces tenemos que traerlos de 900 a 500. A todos les vamos a pagar mensualmente una parte de lo que consumen. Para pagar el resto de la deuda mencionó que buscarán otros mecanismos, entre estos bonos del Estado. La acumulación de deudas es producto del exceso de prestadores. El estudio hecho por la administración anterior determinó que en 2017 había 212 prestadores y 467 en 2023. Es decir, que hay más proveedores externos que unidades médicas del IES, que suman 102 a escala nacional. El director de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud, César Serrano, tiene otra lectura. Cree que la demora en las auditorías retrasa los procesos de pago. Ellos externalizaron las auditorías en el año pasado, pero a nosotros como prestadores nos han permitido subir únicamente información desde el mes de enero del año 2023 hasta el mes de mayo del 2023. Mientras eso se siga retrasando, los perjudicados no únicamente son los prestadores, sino también los afiliados. Se suma otro problema según él, que los pagos no son equitativos. Están abiertos a encontrar soluciones con los directivos del IES, incluso examinar la idea de que parte de la deuda sea pagada con bonos. Esa es otra de las propuestas que esgrimió hoy en Ecuavisa el presidente del IES.
¿Dónde aspira a colocar el gobierno 6.299 millones de dólares de deuda interna? El sistema de seguridad social es cliente habitual de las colocaciones estatales, sin embargo, no pueden absorber totalmente ese monto. Revisemos de dónde se busca obtener ese dinero. El gobierno para el 2024 registra una necesidad de financiamiento de 10.992 millones de dólares. Y al menos en papeles, el endeudamiento es el camino. Una parte se la conseguirá fuera del país, pero el mayor porcentaje, el 57%, se aspira a obtenerlo de la colocación de deuda interna. En valores netos se busca llegar a ese objetivo con una renovación de amortizaciones por 2.658 millones de dólares y con una emisión de nueva deuda por 3.641 millones de dólares. En total, 6.299 millones de deuda interna. Pero la pregunta es, ¿quién va a comprar los papeles del Estado que se emitan? Tradicionalmente, un cliente fijo de este tipo de operaciones es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El presidente de su directorio indicó que en este año podrían comprar 1.500 millones de dólares de esas colocaciones. En esa misma línea, el gobierno espera una respuesta generosa de la seguridad social policial y de Fuerzas Armadas. Pero la mejor de las intenciones no es suficiente para adquirir toda la emisión. Entonces, ¿quién podría comprar el resto? Usualmente, quienes adquieren estos certificados de tesorería y bonos del Estado son la banca y las cooperativas de ahorro y crédito. Pero ahora, golpeados por las autorretenciones y el impuesto a las utilidades, no hay previsibilidad sobre su interés futuro en estos papeles. Aunque en menor proporción, otros clientes de esos bonos suelen ser los fondos de inversión y las empresas de seguros. Hoy hay menor interés en los papeles del Estado, principalmente porque los mercados prefieren documentos de corto plazo que aseguren un retorno más rápido de las inversiones. Sin embargo, el mayor de los problemas no es quien compre la deuda interna. Al final siempre habrá alguien que lo haga. El verdadero lío es qué se va a hacer con ese dinero. Se supone que el endeudamiento debe servir para pagar inversiones, es decir, gastos no permanentes como carreteras, hospitales o escuelas. Pero aquí, con deuda se pagan sueldos o atrasos a proveedores o a municipios. El Servicio de Rentas Internas reporta una recaudación de 100 millones de dólares a 306.000 contribuyentes por remisión de intereses, multas y recargos. El reglamento estará vigente hasta el 31 de julio. Adriana Bermeo con el informe. La remisión de multas, intereses y recargos por deudas con el SRI va viento en popa. Hasta el viernes pasado, el Servicio de Rentas Internas reportó 100 millones de dólares de recaudación a 306.000 contribuyentes. Faltaba uno de los reglamentos, el de la Ley de Competitividad Energética, que ya fue emitido por el gobierno y en el que se establecen los parámetros para la aplicación de los incentivos tributarios. Pueden acceder a la remisión de multas, intereses y recargos los contribuyentes que tengan deudas con la administración tributaria cancelando el capital y sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. Para saber con exactitud cuáles son sus deudas con el Servicio de Rentas Internas, ingrese a la página web, seleccione SRI en línea, escoge el menú Deudas y elige el ítem Consulta deudas firmes, impugnadas y con facilidades de pago. Todos los rubros se pueden cancelar en línea con tarjeta de débito o crédito. Se incluye el beneficio para tributos como el IVA, retenciones y la matriculación vehicular con multas hasta el 2023, incluso si están con acciones administrativas o judiciales. En el sistema se van a reflejar los pagos solo del capital. En el caso del impuesto a la renta es diferente. Aplica solo hasta el 2022 cuando hay una diferencia no cancelada con la proyección de gastos personales. Y si usted detecta, digamos, del día de hoy que por ahí los gastos personales no cuadraron con su proyección y tenía que pagar un valor adicional al fisco, entonces es el momento oportuno para hacer una declaración sustitutiva y pagar el valor que le corresponda sin intereses, multas ni recargos. La remisión de multas, intereses y recargos por deudas con el SRI se aplicará hasta el 31 de julio.
Lavinia Balbonesi, esposa del presidente, está reunida con Jill Biden en la Casa Blanca de Estados Unidos. Balbonesi comparte con su homóloga un proyecto para apoyar la atención a mujeres en situación de violencia y otros planes de gestión social que complementan lo que realiza el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Lavinia Balbonesi también visitará a María Caridad Araujo, la jefa de la División de Género del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y a representantes de instituciones que apoyan el desarrollo económico y la equidad de género. Militantes de Pachacutic, de la Costa y la Sierra mocionaron la precandidatura presidencial de Leonidas Issa para el 2025. Esta decisión debe ser aceptada o rechazada en el proceso de elecciones primarias del movimiento, como informa Fabiola Santana. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, tiene respaldos para ser precandidato de Pachacutic en las elecciones de 2025. Este sábado, en una convención regional de la Sierra en Guaranda, fue emocionado a la carrera presidencial. El 17 de febrero había recibido el respaldo de las bases en la costa en un congreso en Guayaquil. Durante el evento, Issa se dirigió al público llamando a la unidad de las bases y propuso convocar a la más amplia unidad de la izquierda para ganar las elecciones. Solitos no vamos a ganar las elecciones, solitos no vamos a ganar en las calles únicamente. Compañeros, si queremos ganar con un proyecto político, hay que convocar a los sectores más amplios de la izquierda. Para concretar su candidatura falta el pronunciamiento de la Amazonía y, más importante, que se tome una decisión final en el proceso de democracia interna del movimiento, que será en agosto, pues en septiembre será la convocatoria a elecciones. Leonidas Issa fue protagonista del paro violento de octubre de 2019 que hizo tambalear al gobierno de Lenín Moreno. En 2021 asumió la presidencia de la CONAIE y en 2022 volvió a protagonizar un nuevo paro que terminó en mesas de diálogos. Las pérdidas para el país de esos dos paros sumaron, según el Banco Central, más de 1.920 millones de dólares. La policía detectó un centro de acopio de dinero de una banda terrorista en Guayas con $95,000. ¿Para qué se iba a usar esa plata? Ya le contamos. Seguridad, industria en expansión. Las empresas que brindan seguridad electrónica se han triplicado en 2 años. Los clientes buscan con inteligencia artificial evitar ser víctimas de robos, atracos o secuestro. Merlin Ochoa con esta última entrega de la serie La industria de la seguridad crece en Ecuador. Vengo a dejar unas carpetas para aplicar, me dijeron que aquí está algo. La seguridad electrónica implica rodearse de equipos para evitar ser víctimas de los delincuentes. La gama es amplia, desde sistemas de control de acceso con huellas digitales e identificación facial, hasta reconocimiento de placas. También hay equipos de perifoneo disuasivo y sistemas de monitoreo de videovigilancia. Con inteligencia artificial se puede programar cámaras térmicas para delimitar la zona donde nadie puede pasar. En caso de que suceda, los equipos envían una alerta al centro de monitoreo. Podemos hacer un conteo de cuántas veces pasó una persona por ese sitio. Si podemos detectar con la misma inteligencia de si tenemos una cámara térmica en un campamento camaronero, poder visualizar a 2 kilómetros si existe una persona, podemos identificar si es un vehículo o si es un animal. Las empresas de vigilancia, monitoreo e instalación de estos equipos tecnológicos aumentaron en 2 años de 250 a 762 compañías. Anualmente generan un promedio de $67 millones. Este servicio no solo es para los negocios, también es solicitado por urbanizaciones o fincas.
El costo depende del número de equipos. La instalación de un sistema de 4 cámaras para una casa cuesta de $500 a $800, mientras que para una industria va desde $1,000 a $15,000. Se suma el costo mensual del sistema que monitorea las cámaras, cuyo costo va desde los $250 a $3,000. En la mayoría de los casos, una empresa externa es la que monitorea estos equipos. Quienes vigilan estos sistemas tienen contacto directo con la policía para emitir alertas ante cualquier emergencia. La protección electrónica en las grandes empresas se complementa con la seguridad física, que es la que brindan las compañías de guardias privados. Las Fuerzas Armadas abrieron 5 procesos administrativos por presunta contaminación de militares en las cárceles. Los consejos disciplinarios determinarán la sanción, como nos informa Paul Romero. Las Fuerzas Armadas investigan a 5 militares por vínculos con los presos durante las operaciones de control en las cárceles. Los expedientes administrativos fueron abiertos por la Inspectoría del Ejército para determinar la responsabilidad de los uniformados y establecer la sanción disciplinaria. El primer caso se registró el 25 de enero, cuando un soldado aceptó su responsabilidad en el hurto de una computadora en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, después de una operación de control en los pabellones de este centro carcelario. Los otros uniformados son investigados por facilitar el acceso de alimentos, celulares, entre otros objetos, a los centros de rehabilitación social en donde las Fuerzas Armadas tienen el control desde el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción por grave conmoción interna. Las investigaciones se manejan bajo reserva hasta que termine el proceso administrativo disciplinario interno. La Ley de Personal y Disciplina Militar sanciona estos hechos con falta grave, es decir, los implicados corren el riesgo de salir de la institución. El pasado viernes se abrió otra investigación interna en el Ejército por la fuga de 3 presos de la militarizada cárcel de Cotopaxi. El presidente ratificó la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles hasta que el Estado retome el control. El 9 de marzo ampliará el estado de excepción durante 30 días. Y en Bélgica, cientos de agricultores se enfrentaron a la policía durante una protesta contra las restricciones de la Unión Europea a su sector. Y a la par se reunieron los ministros de Agricultura en la sede del bloque en Bruselas. Desde esta mañana, cientos de granjeros ingresaron con sus tractores a Bruselas y avanzaron hacia el centro, donde la protesta derivó en disturbios. Colocaron barricadas con llantas, pasto y desperdicios que incendiaron para cerrar las vías de acceso al edificio del Consejo Europeo. La violencia se desató cuando los manifestantes atacaron partes de un inmueble, mientras la policía luchaba por mantener un perímetro de seguridad de los edificios institucionales. Esto como reacción contra la caída de sus ingresos, que aseguran se debe a las múltiples regulaciones medioambientales del denominado Pacto Verde que impone la Unión Europea. Desde temprano los equipos antidisturbios patrullaban el área en las que se desarrolla un Consejo de Ministros de Agricultura de los países del bloque, donde debaten propuestas para las demandas de este sector. Los granjeros afirmaron que la situación se agravará si se concretan acuerdos de libre comercio, como el que está pendiente entre la Unión Europea y el Mercosur, pues no podrán vender sus productos a un valor que cubra los costos. El expresidente Jair Bolsonaro pide la renuncia del mandatario Lula da Silva. Aprovechó el peso político que mantiene y reunió a 500.000 de simpatizantes en Sao Paulo este domingo en su más grande aparición pública desde que dejó el poder ante una investigación en su contra por un supuesto intento de golpe de Estado para mantenerse en el gobierno e impedir el ascenso de Lula. El informe con Pedro Jiménez. Haciendo uso de su capital político, Jair Bolsonaro concentró a 500.000 personas en la Avenida Paulista. Lo acompañaron también gobernadores, alcaldes y unos 100 legisladores del Partido Liberal, respondiendo así al cerco jurídico que enfrenta por una serie de acciones calificadas por el Supremo Tribunal Federal como intentos golpistas. Bolsonaro se declaró perseguido político, dijo que en Brasil no ha habido un golpe de Estado. Un golpe se da con tanques en las calles, con conspiraciones, y nada de eso ha ocurrido, señaló. Y pidió amnistía para 1.290 personas más acusadas por los mismos delitos. Algunos que cayeron presos después de la revuelta del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.
La manifestación del domingo fue convocada por el mismo Bolsonaro desde que hace 3 semanas la policía ejecutó una redada masiva con decenas de allanamientos y al menos 4 detenciones en relación a una investigación de hechos con los que supuestamente el expresidente intentó frenar el triunfo de Lula da Silva e incluso su ascenso al poder. Entonces Bolsonaro fue obligado a entregar su pasaporte para evitar que salga del país y, de ser hallado culpable, podría ser sentenciado a varios años de cárcel. Sumado a que está inhabilitado para presentarse a alguna candidatura hasta 2030 por la difusión de información electoral falsa cuando denunció que si Lula ganaba era porque se había hecho fraude. Ahora Bolsonaro y sus seguidores piden la renuncia de Lula da Silva, al que acusan de querer mantener alejado a su principal rival político usando el sistema judicial. La sequía severa en México, donde en 14 estados y el Distrito Federal se registran restricciones en el servicio de agua potable. Los residentes afirman que la situación es cada vez más grave. En México, más de 50 millones de personas enfrentan escasez de agua debido a la sequía. De este número, muchos son habitantes de Ciudad de México, donde los embalses y acuíferos subterráneos están muy por debajo del 40% de su capacidad, el peor nivel en 30 años. Esta mujer no recibe agua en su casa desde hace un mes y se acercó a este depósito para llenar sus baldes. La Comisión del Agua de México advierte que la ciudad podría quedarse sin agua en junio. La temporada de lluvias registró niveles mínimos de precipitaciones y varias ciudades sufren por el impacto del crecimiento urbano desordenado, además de la falta de inversión en infraestructura del servicio de agua, que tiene más de 100 años y está lleno de fugas. Los habitantes dicen que los tanqueros que envían algunas alcaldías no son suficientes. A veces deben pagar $200 por un camión para abastecer hasta 5 familias por 20 días. Y reutilizan el agua de lavar platos para los tanques de los inodoros. México cuenta con 653 acuíferos subterráneos y hasta el momento el gobierno ofrece como solución extraer más agua de ellos. Pero al mismo tiempo desestima la gravedad de la situación general. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que son ataques políticos de la oposición en un intento por influir en las elecciones presidenciales de junio. Las autoridades de Dinamarca anunciaron el cierre de la investigación sobre el sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 ocurrido en septiembre de 2022. Las indagaciones concluyen que hubo un sabotaje deliberado, sin embargo, se estima que no hay base suficiente para un caso penal. La Fiscalía sueca, en cambio, ya había anunciado a principios de este mes el cierre de su investigación, apelando a la falta de jurisdicción. La policía española detuvo en un municipio de Cataluña al jefe de una banda criminal de origen francés. El hombre era uno de los más buscados en ese país, dirigía una organización de tráfico de drogas con sede en Marsella y estaba acusado además por tenencia ilícita de armas y delitos contra el orden y la seguridad pública. Enfrentará una condena de hasta 10 años de prisión. Un centro de acopio de dinero para pagar traslados de droga y sicariatos y un delincuente abatido son los resultados de operativos en Guayas. Belén Ochoa con el detalle de los casos. Según la policía, en este carro reportado como robado, 4 hombres secuestraron a un trabajador del puerto de Guayaquil a la altura de la base naval norte la noche del domingo. Los agentes que patrullaban la zona se dieron cuenta del hecho e iniciaron una persecución que terminó en cruce de balas frente al cementerio general en el centro de la ciudad. Uno de los sospechosos murió, un segundo fue detenido y el resto huyó. El trabajador del puerto fue liberado. La madrugada de este lunes, luego de 6 allanamientos en Santa Lucía, Guayas, la policía capturó a 3 personas. Dentro de una casa, los agentes encontraron 16 carros y $95,000 escondidos en los techos y paredes. Inclusive en electrodomésticos, microondas, en veladores, en diferentes sitios. La investigación duró 4 meses y presuntamente el dinero era de la organización terrorista Los Choneros. Los 3 detenidos serán procesados por el delito de lavado de activos.
El incremento de la tasa para el ingreso de turistas a Galápagos genera diversas reacciones. Algunos defienden la medida para la conservación de las islas, mientras que otros señalan que disminuirá el turismo. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. El costo de la tarifa para ingresar a Galápagos subirá y las posturas son diversas. Esto se deja ver desde la misma aprobación de la medida, que se consiguió con apenas un voto de diferencia. Hubo 5 a favor y 4 en contra en la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Gobierno. El incremento para el turista nacional va de 6 a 30 dólares, 5 veces más. Y para extranjeros, de 100 a 200 dólares. Es decir, que una familia de 4 personas que llegue desde el exterior pagaría 800 dólares solo por ingresar, sumado a la tarjeta de control de tránsito, que tiene un costo de 20 dólares, lo cual sumaría 80. Luego de ello, recién empiezan los gastos de pasaje, estadía y otras actividades. Quienes dan paso a la decisión, incluyendo el Ministerio de Turismo, indicaron que esto servirá para estabilizar el número masivo de visitantes a las islas que afecta a la conservación, mientras los operadores turísticos, por el contrario, insisten en que esto alejará al extranjero, que en 2023 representó el 54% de las visitas. Y aún así que había el pago del extranjero era de 100 dólares, se quejaban que por qué la diferencia tan grande entre el nacional y el extranjero. Aparte de los boletos, que también tienen otra tarifa, hay boletos para nacionales y hay boletos para extranjeros. Operadores indican que si la intención es la conservación, se debió iniciar por tomar medidas dentro de la isla. Para muchos era, ay, qué bueno, va a venir menos gente y va a venir personas que tengan otro tipo de educación, pero de nada sirve que lleves una persona educada y que sepa de conservación y vea cosas que no están relacionadas con ello. La recaudación anual por la tasa de ingreso, que no varía hace 26 años, genera entre 28 y 36 millones de dólares. El 50% va al Parque Nacional, pese a que la medida busca reducir el número de visitantes. Por el contrario, el año anterior se crearon más rutas aéreas de interconexión con las islas, donde de 2019 a la fecha han incrementado visitantes de 271.000 a 329.000 por año. El aumento de la tasa regirá a partir de agosto. Exposiciones en el Museo Nacional del Ecuador, obras de teatro, de comedia y monólogos son parte de la agenda cultural para este lunes. Vanessa Robles resume las actividades más destacadas. Tres piezas arqueológicas de la cultura napo forman parte de la muestra Obra del Mes del Museo Nacional del Ecuador, ubicado en el centro norte de Quito. El artista y activista amazónico Leo Cerda escogió estas vasijas como inspiración para diseñar y elaborar 2 kimonos de su más reciente colección como parte del proyecto Haku. Las prendas están fabricadas en algodón y fibras naturales. Están expuestas en el lobby hasta el 15 de marzo. La entrada es gratuita. Esta es la historia de 2 enamorados que mienten desde la primera cita, pero cuando se casan, las verdades salen a la luz. Lo raro es que cambiaste la clave del teléfono. Es por seguridad, mi amor. ¿No te di la clave? No, no me la has dado. Y me vas a explicar en este momento quién es Roxana. Pareja tóxica es la comedia romántica de Pop-Up Teatro Urdesa en Guayaquil, que expone la crisis de un matrimonio moderno interpretado por Hilda Saraguayo y Danilo Esteves. Las funciones serán el 2 y el 7 de marzo. María la Diabla es la comedia del espacio cultural El Teatro en Quito. Durante 2 horas, Montserrat Astudillo interpreta a una mujer que está cerca de los 50 años, demostrando todos los cambios emocionales que esto implica. Tiene 2 diablillos que le susurran al oído para persuadir sus decisiones. Las últimas funciones serán el jueves 29 de febrero y el 1 y 2 de marzo a las 7 de la noche. El gobierno dará prioridad a 10 proyectos de asociaciones público-privadas cuyo monto de inversión bordea los 3.000 millones de dólares. En esta lista constan la concesión del aeropuerto de Manta y del puerto de Esmeraldas, aunque los primeros proyectos serán viales, informa Luisa María Heredia.
10 alianzas público-privadas están en la mira del gobierno de Daniel Noboa, pues en vista de la complicada situación fiscal, el régimen busca la cooperación del sector privado. 8 son para la ejecución de proyectos viales calculados en 2.882 millones de dólares. Los que están más avanzados son la intervención de la vía Manta-Quevedo, para lo que se requiere una inversión de 638 millones de dólares, y de la PIFO-Y de Baeza, para lo que se necesitan otros 296 millones. Ambos serán lanzados a concurso este año, una vez que el Banco Mundial entregue los estudios de prefactibilidad que fueron realizados. Inmediatamente después, el gobierno presentará 2 propuestas más. Una es la delegación administrativa del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta. Se requiere un inversionista privado que opere el aeropuerto, que lo mantenga con los más altos estándares internacionales y que además pueda afrontar las inversiones futuras que el aeropuerto demande para su crecimiento. Aunque aún no está definido el monto de inversión. La otra es la delegación administrativa del puerto de Esmeraldas por 109 millones de dólares, ya que implica 2 obras principales: la ampliación del muelle y el dragado del área de atraque para que lleguen barcos de mayor calado. Fondos de crédito y cooperación de multilaterales están financiando los estudios que hacen falta en ese y el resto de proyectos, que son la vía Montecristi y La Cadena, cuya inversión sería de 171 millones de dólares. La carretera Bahía Pedernales-Cojimíes, calculada en 236 millones. La vía Loja-Catamayo por 121 millones. La ruta Ambato-Baños-Puyo por 378 millones. Y la Buena Fe Babahoyo-Juján con una inversión de 317 millones. El presidente Noboa, cuenta a Pablo Ceballos, secretario de Asociaciones Público-Privadas, le ha pedido priorizar también la construcción del viaducto sur de Guayaquil, el llamado Quinto Puente, que es el más costoso de los proyectos, 725 millones de dólares. Hay reuniones semanales con el Ministerio de Transporte para coordinar los avances. 362 millones de dólares costaron las vacunas para el COVID-19 durante la pandemia. Desde este año se incluirá esa enfermedad en el esquema nacional de vacunas que maneja el Ministerio de Salud. ¿A quiénes se aplicarán las dosis? Diego Puente con el informe. Por la emergencia se agotaron el 28 de diciembre del 2023. El desabastecimiento no es por mala gestión. Desde este año la vacuna contra el COVID será integrada al esquema de vacunación regular. El Ministerio de Salud hizo el pedido de 500.000 dosis y las primeras 250.000 llegarán entre mayo y junio. El presupuesto es de 8 millones de dólares. Hemos solicitado la compra como el país siempre la hace a través del Fondo Rotatorio de OPS, que siempre se va a tratar de mantener esta vacunación similar a lo que está la influenza en este momento. Las vacunas se aplicarán a personas vulnerables, entre ellas las de la tercera edad y a enfermos crónicos, aunque hay reticencias en la ciudadanía. Y por eso es importante que estos grupos, que son los que llegan a los hospitales con complicaciones graves, se puedan prevenir la enfermedad, puedan mantenerse saludables a pesar de contagiarse. De las 43,8 millones de dosis que llegaron al país desde el inicio de la pandemia, 32,2 millones fueron compradas y 11,5 millones fueron donadas. 362 millones de dólares costaron al país las vacunas. La mayoría de dosis fueron ocupadas y 1 millón se perdió por circunstancias diversas que interrumpieron la cadena de frío.